¿Quién debe vigilar, evaluar que la ejecución del presupuesto general del Estado sea bajo los parámetros y condiciones en los que fue aprobado? Bueno, hay una revisión que se hace en la Asamblea en el primer semestre del año con respecto a la ejecución presupuestaria. Y también, evidentemente, pues quien está revisando que eso se utilice adecuadamente es la propia Contraloría. Un asambleísta debe procurar leer bien antes de, porque todas las sesiones del pleno son públicas, son transmitidas. Bueno, yo esperaría que sea un problema visual, pero de ahí que no sepa leer, pues sería realmente triste porque ahí es muy difícil que esta persona pueda ejercer como asambleísta. ¿Cómo se forma un bloque parlamentario? Creo que las diferentes bancadas van a ser necesario que tengamos bastantes diálogos, ¿no? Este bloque parlamentario va a depender también de que tengamos unas ideas claras en pro y la defensa de los derechos de los ecuatorianos y de las ecuatorianas aquí en el Ecuador. ¿En cuántos días el Consejo Administrativo Legislativo debe calificar un proyecto de ley? Eh, eso va a depender, pues, ¿no? O sea, cuando se aplica el tema de la ley, entonces va a depender el ingreso de, bueno, la aceptación de la asamblea, ¿no? Es importante que la asamblea tenga súper claro que bueno, cuando entre el proyecto de ley, que la bancada, perdón, que la asamblea nos diga que es necesario en qué tiempo vamos a aprobar estas leyes, ¿no? ¿Qué es la mayoría absoluta? Que tengamos, bueno, son 137 asambleístas, entonces en la mayoría absoluta pues vamos a hablar de unanimidad, entonces en esta mayoría absoluta pues vamos a lograr que las leyes se aprueben con más del 50%. Si el presidente objeta parcialmente un proyecto de ley, ¿en qué tiempo la Asamblea debe examinarlo? Mínimo, supongo que 15 días. ¿Quién debe vigilar y evaluar que la ejecución del presupuesto general del Estado sea bajo los parámetros y condiciones en los que fue aprobado? La Asamblea Nacional. ¿Por cuántos asambleístas estarán conformadas las comisiones especializadas ocasionales? Eh, las ocasionales creo que son a partir de 37 asambleístas. ¿Qué opina de quienes van a la Asamblea, leen documentos y lo hacen mal? Cuando leen documentos y lo hacen mal, creo que es necesario trabajar con el equipo de asesorías y hay que prepararse para eso. ¿Cómo se forma un bloque parlamentario? Bueno, el bloque parlamentario tiene que ver con mínimo una cantidad de asambleístas de 10 que comprendan dentro de una misma, o hablemos de una bancada, ya, porque de toda la asamblea está compuesta por 137 asambleístas. La bancada depende de que todos pertenezcan al mismo partido político. ¿Y cómo se forma un bloque parlamentario? El bloque parlamentario lo voy a averiguar. Tienes razón. ¿En cuántos días el Consejo Administrativo Legislativo debe calificar un proyecto de ley? 30 días. ¿Qué es la mayoría absoluta? La mayoría absoluta está comprendida por 75% de los asambleístas, que son de 137 asambleístas, el 75% corresponde a la mayoría absoluta. Si el presidente objeta parcialmente un proyecto de ley, ¿en qué tiempo la Asamblea debe examinarlo? Bueno, una vez que el presidente lo coge, lo revisa, lo regresa, tiene 30 días para responderlo. ¿Quién debe vigilar y evaluar que la ejecución del presupuesto general del Estado sea bajo los parámetros y condiciones en los que fue aprobado? La Asamblea Nacional. ¿Qué se requiere para la instalación y el funcionamiento del Pleno? Bueno, tiene que haber la mayoría, la mitad del Pleno mínimo, y para que esto pueda ser, por ejemplo, una ley simple, ya necesitamos la mitad más uno para que esto pueda ser aprobado. ¿Por cuántos asambleístas estarán conformadas las comisiones especializadas ocasionales? Bueno, depende de las comisiones. Tenemos en total 10 asambleístas por cada una de las comisiones. ¿Cómo se forma un bloque parlamentario? ¿Cómo se forma? A ver, con el mínimo del 10% del total de los 137 asambleístas, porque las minorías pueden también presentar proyectos de ley siempre y cuando estén conformadas con un 5%. ¿En cuántos días el Consejo Administrativo Legislativo debe calificar un proyecto de ley?
La Comisión Técnica Legislativa, no sé, creo que son 30 días, si es que no me equivoco. Ah, no, el CAL me está hablando. Creo que son 30 días, si no me equivoco. Si el presidente objeta parcialmente un proyecto de ley, ¿en qué tiempo la Asamblea debe examinarlo? También me parece que son 30 días para poder pronunciarse sobre las observaciones que manda el presidente de la República. Es más, me parece que estamos en un limbo ahora, en uno de los proyectos de ley en donde hubo un veto parcial, que fue la ley de salud mental, que el presidente se pronunció sobre un veto parcial y como no hay asamblea, hay un limbo jurídico porque no hay cómo regular aquello, porque no hay asamblea que en este momento pueda hacer las observaciones respectivas dentro del plazo que establece la ley. ¿Qué es la mayoría absoluta? La mayoría absoluta es un quórum de aprobación para decidir posturas o mociones que presenta la Asamblea. La diferencia está en que para poder aprobarse un proyecto de ley o el asunto que se quiera tratar por mayoría absoluta, se tiene que contar con el 50% más un voto adicional de todos los 137 asambleístas. Y eso lo diferencia con la mayoría simple. La mayoría simple simplemente es el 50 más 1, pero solamente los asambleístas presentes en el momento del quórum de instalación, pues, ¿no? ¿Quién debe vigilar y evaluar que la ejecución del presupuesto general del Estado sea bajo los parámetros y condiciones en el que fue aprobado? La asamblea está dentro de las atribuciones que tiene la asamblea. ¿Por cuántos asambleístas estarán conformadas las comisiones especializadas ocasionales? ¿Por cuántos asambleístas? Si no me equivoco, son creo que 10 o 12 asambleístas por cada comisión legislativa. ¿Qué opina de quienes van a la asamblea, leen un documento y lo hacen mal? A ver, primero es que si no sabes leer un documento, no entendería yo cómo podrías sacar las ideas principales, las conclusiones del documento. Creo que eso es algo básico de la escuela, ¿no?